La madrugada estaba pesada y silenciosa cuando Isabel, una médica de 34 años, caminaba por los pasillos vacíos del hospital. Sus ojos, de un castaño profundo y melancólico, reflejaban una mezcla de cansancio y una tristeza oculta. Su largo cabello oscuro estaba recogido de manera descuidada, revelando un rostro de rasgos fuertes, marcado por las largas noches de guardia y por un pasado que insistía en perseguirla. Suspiró, sintiendo el peso de sus recuerdos y el silencio que llenaba ese lugar. Fue entonces cuando, al cruzar el área de pediatría, algo la hizo detenerse. Un niño pequeño, acurrucado en una esquina, parecía perdido y solo. Isabel se estremeció. Había algo en él que le recordaba a alguien muy especial que había desaparecido. El niño tenía aproximadamente 8 años, el rostro sucio y los ojos castaños asustados. Apretaba fuertemente un viejo peluche y su cuerpo estaba ligeramente inclinado como si quisiera esconderse. Isabel sintió su corazón latir con fuerza. Aquella mirada no era solo de un niño perdido, había una profundidad, un dolor que ella conocía bien. Sin saber por qué, se acercó, casi como si él la estuviera llamando. «Hola, pequeño. ¿Estás bien? ¿Cómo te llamas?», preguntó con una suavidad que escondía su propia inquietud. El niño la miró con desconfianza, vaciló unos instantes, pero no respondió. Solo la observó, como si intentara leer su corazón. La enfermera que estaba cerca y que había notado el interés de Isabel, comentó en voz baja. «Él dice que está esperando a su hermano, pero no sabe dónde está. Lo encontramos deambulando cerca de la entrada del hospital». Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar esas palabras. «Hermano». Esa palabra le trajo una avalancha de recuerdos de un pasado doloroso. Ella también tuvo un hermano, alguien que desapareció y dejó un vacío imposible de llenar. En un instante, los recuerdos de aquel día fatídico inundaron su mente. La última mirada, la desesperación de la búsqueda y la amarga sensación de pérdida. Cerró los ojos un momento, intentando alejar esos pensamientos, pero era inútil. Algo la unía a ese niño de manera inexplicable. Isabel respiró profundamente, buscando un tono calmado, mientras se agachaba para estar a su altura. «Lucas, ¿verdad?», preguntó, recordando el nombre que la enfermera había mencionado. Él solo asintió, sin decir más, pero sus ojos llevaban una historia que parecía querer ser contada, aunque él no supiera cómo. «Lucas, ¿dónde está tu familia?», casi susurró, intentando no asustarlo, pero el niño solo apretó más su peluche y desvió la mirada. Isabel sabía que él se estaba protegiendo, y esa reacción solo la hacía sentirse más cercana. «¿Estás seguro ahora, de acuerdo?», completó, intentando transmitirle algo de confianza, aunque algo en su pecho le decía que había mucho más en esa situación de lo que imaginaba. Lucas parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros, algo inusual para un niño de su edad. Isabel le ofreció un vaso de jugo y él lo aceptó, aunque con cierta reserva. Parecía observar todo a su alrededor con una mezcla de desconfianza y esperanza, como si esperara que en cualquier momento alguien viniera a buscarlo. «¿Y tu hermano, Lucas? ¿Cómo es él?», Isabel intentó preguntar de manera casual, pero sintió que las palabras llevaban una intensidad que ella misma no esperaba. El niño bajó la cabeza y respondió en voz baja, casi en un susurro. «Dijo que volvería, pero nunca volvió». Esas palabras golpearon a Isabel como una puñalada en el corazón. Un profundo silencio se apoderó del ambiente mientras ella luchaba por contener la emoción. Isabel miró a Lucas, sintiendo una conexión inexplicable. Sabía que era absurdo, que aquel niño era solo un niño perdido y que no debería involucrarse. Pero algo dentro de ella, quizá el dolor antiguo que llevaba, le impedía alejarse. Lucas parecía despertar una parte de ella que hacía mucho tiempo había enterrado, una sensación de pérdida y de impotencia que evitaba revivir. Aún así, se sintió responsable, como si ese niño le perteneciera de alguna forma. Sin saber exactamente qué hacer, decidió ofrecerle un refugio temporal mientras investigaban su paradero. Era lo mínimo que podía hacer, aunque su corazón le decía que no sería suficiente. Mientras se acomodaban en una sala más reservada del hospital, Isabel intentaba entender de dónde venía ese deseo de cuidar a Lucas.
Parecía tan pequeño y frágil, pero al mismo tiempo había algo en él que transmitía fuerza y valentía. «Lucas, ¿recuerdas dónde estabas antes de llegar aquí?», preguntó, esperando que él le diera alguna pista. Él negó con la cabeza, murmurando que solo estaba esperando a su hermano. Isabel sabía que esa espera no era solo física. Había una espera emocional, un apego profundo a alguien que probablemente nunca volvería. Eso la conmovió de una manera que no podía explicar. Entonces, Isabel solicitó permiso a las enfermeras para acompañar a Lucas temporalmente. Quería investigar más sobre él y tal vez entender por qué ese niño la hacía sentir tan responsable. Los días que siguieron estuvieron llenos de intentos de acercarse. Isabel pasó a acompañar a Lucas siempre que podía, ofreciéndole apoyo y una presencia reconfortante. Con cada conversación descubría pequeños detalles sobre él, pequeñas chispas de su historia, pero nada que realmente revelara quién era. Sin embargo, aquella mirada desconfiada y el carácter callado de Lucas seguían atrayéndola. Él era un enigma, un espejo de su propio pasado que ella sentía la necesidad de descifrar. Los colegas de Isabel comenzaron a notar su dedicación inusual hacia Lucas. «Isabel, debes tener cuidado. Ese niño te está llevando a un lugar emocionalmente peligroso», comentó una amiga cercana, la enfermera Marta, una mujer de voz suave y mirada comprensiva. Isabel solo sonrió, intentando aparentar ligereza, pero sabía que Marta tenía razón. Estaba cruzando una línea que podría ser arriesgada para su corazón. «Es solo un niño, Marta. Necesito ayudar, sabes que no puedo ignorar estas cosas», respondió, disimulando el torbellino de emociones que sentía. Por más que intentara distanciarse, era imposible. Sabía que estaba atrapada en algo mucho mayor que una simple empatía. Las investigaciones no avanzaban, y la situación de Lucas seguía siendo un misterio. Isabel pasaba las noches en vela, revisando cada detalle, cada posibilidad que explicara quién era ese niño y por qué parecía tan perdido y confundido. Había algo en él que trascendía su edad, una experiencia de vida que lo hacía parecer más viejo, más consciente que la mayoría de los niños. En una conversación rápida, reveló que tenía sueños extraños, donde veía a su hermano en un lugar oscuro, siempre pidiendo ayuda. Isabel se estremeció al oír aquello, sintiendo que, de alguna manera, ese sueño era una manifestación de sus propios dolores. Cada día, Isabel sentía que necesitaba respuestas. Aquel niño estaba despertando en ella emociones y recuerdos que creía dormidos. En uno de los momentos más intensos de su convivencia, decidió ser honesta consigo misma y aceptar que, quizá, Lucas estaba en su vida por alguna razón. «Quizá él me necesita tanto como yo necesito respuestas», pensó, mientras lo miraba dormir, aún aferrado al viejo peluche. Era una sensación de pertenencia, como si él hubiera sido colocado allí para llenar un vacío, para traer a la superficie una verdad que temía enfrentar. En las semanas siguientes, Isabel se dedicó a cuidar de Lucas, sumergiéndose cada vez más en las preguntas que él dejaba en silencio. Era una mañana fría cuando decidió llevarlo a dar un paseo por un parque cercano al hospital. Los árboles se mecían levemente con el viento y el lugar estaba cubierto de hojas caídas, creando un escenario casi onírico. Lucas observaba el lugar con una mirada curiosa, como si cada detalle fuera un descubrimiento nuevo. Isabel, a su lado, se sentía cada vez más unida al niño, pero sabía que necesitaría autorización formal para seguir acompañándolo de cerca. Así, al regresar al hospital, buscó a la trabajadora social para discutir la situación de Lucas. La trabajadora social, una mujer de postura rígida llamada Regina, escuchó la solicitud de Isabel con una expresión seria. Regina, una mujer de mediana edad, con el cabello corto y canoso, era conocida por su rigor en las cuestiones burocráticas. «Doctora Isabel, usted sabe que no está permitido que un profesional acompañe a un niño sin las autorizaciones debidas», dijo Regina, ajustándose los lentes mientras examinaba algunos documentos. Isabel sintió un nudo en el pecho, pero mantuvo la calma. Explicó a la trabajadora social que Lucas estaba muy apegado a ella y que, dada la situación emocional del niño, sería beneficioso mantenerlo bajo su supervisión temporal. Regina, sin embargo, se mantuvo firme. «Esas son las reglas, doctora, y usted sabe que están para la protección del niño».
A pesar de la negativa inicial, Isabel no se dio por vencida. Sabía que para Lucas, estar con alguien en quien confiara era esencial, especialmente en un momento de tanta vulnerabilidad. Con toda la paciencia que pudo reunir, le explicó a Regina que, en su estado actual, Lucas necesitaba un ambiente seguro y acogedor, y que ella podía ofrecerle eso. Regina la miró de manera escéptica, como si evaluara sus intenciones. Isabel se dio cuenta de que tendría que insistir más y argumentó que, como profesional de la salud, era consciente de los límites éticos y actuaría en beneficio del bienestar del niño. Después de una larga conversación, Regina finalmente accedió a hacer una excepción, pero solo bajo una condición: que Isabel registrara todas las interacciones con Lucas y estuviera preparada para devolverlo al sistema en caso de que algún familiar fuera localizado. Aliviada, Isabel aceptó las condiciones, prometiendo que cumpliría con todos los requisitos. A pesar de las burocracias que tendría que enfrentar, se sentía agradecida por la oportunidad de cuidar a Lucas. Sabía que la trabajadora social solo estaba cumpliendo su deber, pero también comprendía que el tiempo era crucial para el vínculo que estaban creando. Con el permiso temporal asegurado, Isabel organizó un pequeño paseo al parque con Lucas. Mientras caminaban juntos, Isabel notó que él parecía más tranquilo a su lado. El niño observaba las hojas caer, sujetando con cuidado su viejo peluche, como si ese juguete fuera su mayor tesoro. Durante el paseo, se sentaron en un banco cerca del lago. Lucas se quedó mirando fijamente el agua, perdido en sus pensamientos. Isabel, curiosa y cautelosa, le preguntó en tono suave: ¿Estás pensando en algo, Lucas? Él la miró por un momento y luego volvió a mirar el lago. Mi hermano siempre decía que tenía que ser fuerte. Él cuidaba de mí. Siempre cuidó de mí, dijo, con un tono que mezclaba inocencia y una madurez precoz. Isabel sintió un nudo en el pecho. Sabía bien el peso de esas palabras, pues también había vivido algo similar. Aunque las circunstancias eran diferentes, el dolor de la espera y de la pérdida era algo que los unía. Isabel se dio cuenta de que el vínculo con Lucas iba más allá de su deber profesional. Él sacaba a la luz sentimientos que ella creía haber superado, y cada gesto, cada mirada, profundizaba su determinación de protegerlo. Al final del paseo, el niño la sorprendió al tomar su mano de forma espontánea. Un gesto simple que llenó a Isabel de una ternura indescriptible. Al regresar al hospital, sabía que enfrentaría más desafíos, tanto emocionales como burocráticos, pero estaba decidida a hacer lo necesario para que Lucas tuviera la oportunidad de sentirse acogido y seguro, aunque fuera de forma temporal. A pesar del permiso de la trabajadora social, Isabel sabía que Regina estaría atenta a cualquier comportamiento o decisión que considerara cuestionable. Necesitaba ser cuidadosa y seguir al pie de la letra las indicaciones que le habían dado. Esa vigilancia constante la ponía un poco tensa, pero no lo suficiente como para apartarla de su misión de cuidar al niño. Isabel comenzó a documentar cada interacción y en sus registros sentía que cada palabra escrita sobre Lucas era como una promesa silenciosa de que haría lo posible por ayudar a ese niño. Se comprometía a ser el apoyo que él necesitaba, aunque la situación fuera temporal. En los días siguientes, Isabel se dedicó a proporcionar a Lucas un ambiente seguro y acogedor. Lo llevó a pequeños paseos, organizó actividades para entretenerlo e incentivarlo a hablar más sobre sí mismo. Cada sonrisa y cada gesto de Lucas eran una victoria silenciosa para Isabel, quien observaba al niño empezar a abrirse, aunque de manera tímida. En momentos de mayor confianza, él compartía algunos recuerdos de su hermano que eran muy valiosos para él y que Isabel guardaba en silencio. Mientras lo acompañaba, notaba que él cargaba con una profundidad emocional rara para alguien tan joven. La conexión entre los dos fue creciendo, a pesar de las restricciones impuestas por la trabajadora social. Isabel sabía que cada día junto a Lucas significaba para ella una renovación emocional y un recordatorio constante de las pérdidas que ella misma había enfrentado. Había algo terapéutico en la presencia de Lucas y sentía que, de alguna manera, cuidarlo le ayudaba a lidiar con sus propias cicatrices, pero al mismo tiempo sabía que ese apego podía ser peligroso y que una vez que encontraran a su familia, tendría que dejarlo ir. Esa incertidumbre sobre el futuro hacía cada momento con Lucas aún más valioso.
Cierta noche, Isabel encontró a Lucas dormido en la habitación improvisada del hospital, abrazando su peluche. Se acercó en silencio y lo observó por unos minutos. Ese niño que había llegado a su vida de manera inesperada, ahora era una pieza fundamental de su rutina, y pensar en una posible separación le producía un dolor silencioso. Pero Isabel sabía que tendría que mantener la calma y la objetividad, pues en cualquier momento podría aparecer un familiar reclamando la custodia de Lucas. Decidió entonces que haría todo lo posible por aprovechar cada instante y darle a él todo el confort y la seguridad que estuviera a su alcance mientras estuvieran juntos. Los días junto a Lucas comenzaron a traer una nueva rutina para Isabel, pero también le revelaron una realidad más dolorosa sobre el pasado del niño. En una tarde tranquila, después de algunas actividades para entretenerlo, Lucas, con su mirada siempre atenta y misteriosa, comenzó a compartir pequeños recuerdos de su vida antes de llegar al hospital. Isabel lo escuchaba con atención, cada palabra trayendo una nueva pieza para el rompecabezas que era su historia. Lucas hablaba con una madurez sorprendente, como si la vida ya le hubiera enseñado duras lecciones. A veces no había nada para comer por la noche, pero mi hermano y yo hacíamos como que éramos fuertes. Él decía que solo era una mala racha. Isabel sintió un nudo en el pecho mientras Lucas describía con palabras simples la realidad que él y su hermano habían enfrentado. Era evidente que él intentaba enfrentar los desafíos con valentía, pero el brillo de sus ojos revelaba el dolor escondido detrás de esa sonrisa tímida. Isabel, acostumbrada a escuchar historias difíciles en su profesión, sabía que esa no era solo una mala racha. Había algo más profundo en esos relatos que Lucas compartía, como si hubiera pasado por experiencias que un niño de su edad jamás debería vivir. Ella le extendió la mano, ofreciendo un toque de consuelo, y él la sostuvo con fuerza, transmitiendo una confianza silenciosa. Lucas continuó, ahora hablando sobre la vida en las calles, los peligros que él y su hermano enfrentaban y la manera en que habían aprendido a sobrevivir en medio de la soledad. Cuando hacía mucho frío, él me abrazaba fuerte y decía que yo era su pequeño héroe. Recordó el niño con una sonrisa triste. Isabel sintió una tristeza profunda al escuchar esas palabras, imaginando la lucha diaria de los dos hermanos por encontrar algún tipo de seguridad en medio del caos. No podía evitar el deseo de protegerlo, de darle la infancia que le había sido arrebatada. Al observar al niño, Isabel percibía la resiliencia que él llevaba, una fortaleza que iba mucho más allá de su edad. Con el paso de los días, Isabel comenzó a notar algunos rastros de desconfianza en Lucas, un reflejo claro de la vida dura que había llevado. Era como si siempre estuviera esperando que las cosas malas sucedieran, y ella sabía que eso era un signo de alguien que había aprendido a vivir en estado de alerta. Era doloroso ver a un niño tan joven cargando con el peso emocional de un adulto. Cada pequeño gesto suyo demostraba cuánto había tenido que enfrentar para sobrevivir. «Lucas, sabes que aquí estás seguro, ¿verdad?», le preguntaba ella en un tono suave, siempre buscando transmitir una sensación de paz. Él solo asentía, pero Isabel notaba que, para él, confiar realmente aún era algo lejano. Entre sus conversaciones, Lucas también comenzó a mencionar la figura de su madre, una presencia nebulosa en su vida. Siempre estaba cansada. Creo que estaba enferma, pero no hablaba mucho de eso. Un día me dijo que tenía que ser fuerte y cuidar de mi hermano, contó Lucas, con una mirada que se perdía en el vacío. Isabel escuchó en silencio, reconociendo en esa figura a una mujer que, quizás, había hecho lo posible por cuidar de sus hijos en medio de una realidad brutal. Era probable que la madre de Lucas estuviera enfrentando sus propias batallas silenciosas, batallas que él, tan joven, aún no comprendía del todo. Con cada fragmento de memoria que Lucas compartía, Isabel sentía el peso de la vida que él había llevado. Entendía que no bastaría con ofrecerle comida y refugio. Necesitaba estabilidad emocional, algo que parecía nunca haber tenido. En aquella pequeña habitación improvisada del hospital, Isabel intentaba darle el cariño y la seguridad que le habían faltado en sus primeros años. Muchas noches, ella lo encontraba despierto, mirando al techo con una expresión pensativa. «¿Está todo bien, Lucas? ¿Quieres hablar?», siempre le preguntaba, y a veces él solo sonreía, tratando de tranquilizarla.
pero Isabel sabía que el peso de la vida lo mantenía en un estado de alerta constante. Lucas parecía encontrar un poco de paz al lado de Isabel, pero era evidente que aún cargaba con traumas que lo perseguían. En una ocasión, después de una pesadilla, corrió hacia sus brazos sin decir nada, solo buscando consuelo. Isabel lo abrazó con ternura, transmitiéndole la seguridad que él parecía necesitar tanto. En ese momento, ella sintió que su papel junto a Lucas iba más allá de lo profesional. Él se había convertido en una misión personal. Sabía que tenía una responsabilidad emocional con ese niño, algo que ella misma no podía explicar, pero que era imposible de ignorar. Cada abrazo, cada gesto de cariño que le ofrecía era un intento de compensar todo lo que él había perdido. Los relatos de Lucas sobre la vida en las calles incluían también las dificultades que enfrentaron para encontrar un refugio seguro. Hablaba de las noches en que se escondían, temiendo a personas desconocidas y al frío implacable. Mi hermano decía que era como una aventura, que un día todo iba a mejorar. Siempre fingía que estábamos bien, aunque yo sabía que él también tenía miedo, contó Lucas con una sinceridad que tocó profundamente a Isabel. Esa esperanza que su hermano transmitía era lo que mantenía a Lucas de pie, e Isabel sentía una gratitud silenciosa por ese hermano desconocido, que parecía haber sido el único en ofrecerle algo de estabilidad. En una tarde silenciosa, Isabel llevó a Lucas a dar un paseo por los pasillos del hospital, donde tuvo la oportunidad de observar a otros niños. Quería mostrarle un poco de normalidad, algo que quizás él jamás había experimentado. Sus ojos, atentos y curiosos, observaban cada detalle, cada persona, como si intentara absorber ese nuevo mundo. Estos niños están enfermos, pero tienen padres que los cuidan, que siempre están a su lado, Lucas, dijo Isabel con un tono dulce, esperando que él entendiera lo que era el amor y el cuidado. Él asintió, pareciendo comprender el mensaje silencioso que ella intentaba transmitir. Con el tiempo, Isabel se dio cuenta de que Lucas comenzaba a confiar en ella, aunque de manera sutil y silenciosa. Pequeños gestos de cariño surgían entre ellos, y cada sonrisa que él le daba era una victoria personal. Isabel sabía que no era fácil para él abrirse por completo, pero veía que lo intentaba, y eso la motivaba a seguir cuidando de él. Cada día junto a Lucas era una oportunidad de reconstrucción, una oportunidad para ambos de enfrentar el pasado y encontrar un poco de paz. Veía en él una inmensa valentía, algo que la inspiraba y la motivaba a seguir buscando formas de ayudarlo. Aquella infancia marcada por pérdidas y dificultades había moldeado a Lucas de una manera que Isabel jamás hubiera imaginado. Él no era solo un niño que necesitaba cuidados, era alguien que había sido forjado por el dolor y que llevaba consigo una madurez poco común para su edad. Isabel entendía que, para ayudarlo realmente, tendría que ir más allá de los cuidados físicos. Sabía que tendría que sumergirse en las cicatrices emocionales que él cargaba y al mismo tiempo asegurarse de que él sintiera seguridad y estabilidad. Era un trabajo delicado, pero Isabel estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. En una noche fría y silenciosa, mientras Isabel revisaba los registros del hospital, Lucas tuvo una de sus pesadillas recurrentes. El niño se despertó sobresaltado, con los ojos bien abiertos y el cuerpo temblando. Isabel, que dormía en una silla cercana, se despertó al sentir la inquietud del niño. «¿Estás bien, Lucas?», le preguntó, con un tono suave, tratando de calmarlo. Él no respondió de inmediato, aún atrapado en el pánico del sueño. Cuando finalmente logró hablar, le contó sobre la pesadilla. Estaba solo en un lugar oscuro y sentía que alguien lo perseguía. Algo que Isabel sabía que no era solo producto de su imaginación. Esos sueños reflejaban los traumas que él aún llevaba consigo. Con el tiempo, Isabel se dio cuenta de que esas pesadillas eran un reflejo de los peligros reales que él había enfrentado en las calles. En una de sus conversaciones, reveló que había personas desconocidas que solían seguirlos, amenazando con quitarles lo poco que tenían. «Mi hermano siempre me decía que tenía que ser valiente, que si me asustaba sería peor», contó Lucas, con un brillo en sus ojos que mezclaba tristeza y valentía. Isabel escuchaba en silencio, sintiendo un nudo en el pecho al imaginar lo que ese niño tan pequeño ya había enfrentado. Sabía que él había aprendido temprano a ser fuerte,
pero también sabía que esa fortaleza provenía de una necesidad desesperada de sobrevivir. Lucas, con su manera silenciosa y observadora, relató una noche en particular en la que tuvo que huir de un hombre que lo siguió por varias calles. Describía cada detalle con precisión, como si reviviera el momento. Sabía que no podía correr hacia donde estábamos durmiendo. Si él nos encontraba, podríamos perder todo, contó, con una madurez que impresionaba a Isabel. Entonces corrió por calles estrechas, escondiéndose en las sombras, hasta que logró despistarlo. Isabel tomó su mano mientras él contaba esa historia, ofreciéndole la seguridad que él parecía no haber tenido nunca. La valentía de Lucas era palpable, pero ella sabía que, detrás de ella, había un niño asustado, en busca de alguien que realmente cuidara de él. Conmovida por su relato, Isabel decidió que necesitaba darle a Lucas herramientas para que nunca más se sintiera desamparado. Aunque sabía que el hospital tenía sus reglas y limitaciones, lo llevó a un pequeño espacio abierto detrás del edificio, donde le enseñó algunas formas básicas de defensa y cómo protegerse en situaciones de peligro. Para Lucas, aquello era algo nuevo, pero mostraba un interés genuino por aprender. Si te sientes en peligro, recuerda mantener la calma y usa lo que tengas a tu alcance para protegerte, le decía Isabel, con la esperanza de que estos aprendizajes fueran más simbólicos que prácticos. Quería que él entendiera que, a partir de ese momento, ya no estaría solo. Mientras Isabel lo guiaba en cada movimiento, Lucas parecía ganar una nueva confianza, como si estuviera recuperando el control que la vida le había quitado tan temprano. En un momento de pausa, la miró y le dijo: «Gracias por cuidarme, sé que estás tratando de protegerme». Esa frase inesperada tocó profundamente el corazón de Isabel, que luchaba por mantener el equilibrio entre el afecto y el profesionalismo. Se dio cuenta de que, para Lucas, el simple acto de que alguien se preocupara por él era algo raro y especial. En ese instante, Isabel sintió que su compromiso con el niño iba mucho más allá de su responsabilidad profesional. Era un vínculo que se fortalecía a cada momento. Sin embargo, el pasado de Lucas era una sombra constante, y Isabel sabía que no podía protegerlo de todas las cicatrices que él llevaba. Un día, mientras hablaban sobre seguridad, Lucas mencionó que siempre tenía que proteger también a su hermano. Él era más grande que yo, pero era tan miedoso como yo. Así que siempre intentaba ser el valiente, contó, tratando de sonreír. Isabel percibía el orgullo y el amor que Lucas sentía por su hermano, y la valentía que él demostraba iba mucho más allá de su tamaño o su edad. Cada palabra que salía de su boca era una prueba de la determinación que ese niño había desarrollado en medio del dolor y la pérdida. El deseo de Lucas por seguridad hizo que Isabel reforzara la importancia de la confianza entre ellos. «Lucas, estoy aquí para ti, y quiero que sepas que ahora no tienes que enfrentar nada solo», le dijo, mirándolo directamente a los ojos. Él asintió, aún desconfiado, pero visiblemente conmovido por sus palabras. Esa promesa silenciosa era más que un simple consuelo. Era una promesa de protección y cuidado, algo que Lucas parecía desear, aunque no pudiera expresarlo. Isabel sabía que, a pesar de todo el miedo y el trauma, él comenzaba a bajar sus defensas y a confiar verdaderamente en ella. En una de sus últimas conversaciones sobre el tema, Lucas expresó un pensamiento que dejó a Isabel aún más decidida a ayudarlo. «Creo que, si mi hermano regresa, no me va a reconocer, porque aprendí a ser diferente sin él», dijo, en un tono de voz bajo y reflexivo. Isabel percibió el peso de esa declaración y entendió que Lucas, de alguna forma, sentía que había perdido parte de su inocencia. El niño había sido obligado a madurar y a cargar con responsabilidades que no le correspondían, y ahora parecía cargar con la culpa de haber cambiado. Isabel entonces prometió que lo ayudaría a recuperar la ligereza que merecía tener. El vínculo entre los dos crecía cada día, e Isabel se sentía cada vez más dispuesta a luchar para proteger a Lucas de cualquier peligro que el pasado o el futuro pudieran traer. Sabía que su vida no había sido fácil, pero estaba decidida a darle una nueva oportunidad, un nuevo comienzo libre de miedo e inseguridad. Al observar a Lucas, comprendió que el verdadero desafío no era solo garantizar su seguridad física, sino también reconstruir su confianza en el mundo y en las personas. Ese era el compromiso que Isabel ahora abrazaba con el corazón y sabía que no renunciaría fácilmente a él.
Con el paso de las semanas, Isabel continuaba sintiéndose más unida a Lucas, y algo dentro de ella no dejaba de preguntarse por qué ese vínculo le resultaba tan natural. Una tarde, mientras lo observaba jugar distraídamente con una pelota en el pasillo del hospital, una imagen del pasado cruzó su mente. Vio, como un recuerdo borroso, el rostro de su hermano menor, quien había desaparecido cuando tenía solo 4 años. El tiempo había borrado muchos detalles, pero algunas memorias permanecían, como la forma en que él sonreía de medio lado y el brillo decidido en sus ojos. Sacudió la cabeza, tratando de alejar esa sensación, pero el recuerdo persistió, como si algo o alguien lo estuviera reavivando. En ese instante, Lucas se rió de algo sin importancia e Isabel sintió un escalofrío. Su sonrisa le recordaba tanto la de su hermano que sintió una mezcla de dolor y nostalgia. Desde que había comenzado a cuidar de Lucas, había notado pequeñas semejanzas entre él y su hermano desaparecido, pero nunca se había detenido a reflexionar al respecto. Sin embargo, ahora la sensación era más intensa, casi tangible. Isabel no sabía si estaba siendo llevada por la emoción o si su mente buscaba consuelo en sus recuerdos, pero algo en Lucas despertaba una sensación de familiaridad que no podía ignorar. Quizás era eso lo que le hacía sentir que él la necesitaba. Mientras observaba a Lucas, Isabel se preguntaba si, en el fondo de su corazón, estaba intentando reencontrarse con aquel hermano que la vida le había arrebatado tan temprano. Lucas, con sus rasgos y gestos, parecía traer a la superficie un deseo antiguo, casi una promesa de protección que no pudo cumplir años atrás. Él necesita a alguien que lo ayude a sentirse seguro, y tal vez yo necesite ayudar a alguien como él para encontrar paz, pensó, reflexionando sobre por qué se sentía tan responsable de él. Cada nuevo rasgo que veía en Lucas fortalecía su deseo de quedarse a su lado. Esa noche, Isabel tuvo un sueño intenso y conmovedor. En el sueño, estaba junto a su hermano pequeño, tomándole de la mano mientras caminaban por un campo abierto y soleado. Él, con la misma edad que aparentaba Lucas, la miraba con confianza y decía: «Sabía que cuidarías de mí, Belle». Isabel despertó con una lágrima en el ojo y un sentimiento que la llevó a buscar respuestas. Sentía que, de alguna forma, Lucas había sido colocado en su vida para que pudiera enfrentar ese duelo que nunca superó. Tal vez el universo me está dando una segunda oportunidad para cuidar de alguien que me necesita, pensó. Con ese pensamiento fijo, Isabel decidió profundizar más en la historia de Lucas. Le preguntó a la trabajadora social sobre el pasado del niño, pero las respuestas siempre eran vagas. No había información sobre parientes cercanos, y todo indicaba que él y su hermano habían vagado solos por mucho tiempo. La falta de registros la frustraba, pero no la hacía desistir. En su mente, Lucas era como una segunda oportunidad, una posibilidad de sanar esa herida. Se sentía cada vez más decidida a brindarle el cuidado y la protección que no pudo dar a su hermano. Y con cada día que pasaba, esa convicción se hacía más fuerte. Durante uno de esos días, Isabel notó que Lucas también tenía una marca de nacimiento en la mano, similar a la que tenía su hermano. Era un detalle casi imperceptible, pero que Isabel, con su mirada atenta, no pudo ignorar. «Debe ser una coincidencia», murmuró para sí misma, intentando alejar la idea de que esos rasgos pudieran significar algo más profundo. Pero el deseo de cuidar de Lucas y protegerlo ahora parecía aún más urgente. No podía perder de nuevo a alguien que traía tantas memorias y emociones dormidas. Esa marca era un motivo más para seguir a su lado, fortaleciendo su determinación. Con el corazón dividido entre la razón y la emoción, Isabel se encontró frente al dilema de seguir adelante con su responsabilidad profesional o dejarse guiar por sus sentimientos. Sabía que Lucas la necesitaba y la idea de alejarlo la inquietaba. El niño sacaba a la superficie una parte de su pasado, algo que ella pensaba que estaba enterrado para siempre. Sin embargo, sabía que no podía tomar decisiones apresuradas y la responsabilidad que sentía hacia él la hacía dudar. Aún así, Isabel decidió que, mientras fuera posible, sería el apoyo que Lucas necesitaba. Estaba decidida a ser su guardiana, lo que fuera que eso significara. En uno de los raros momentos de relajación, Isabel se sentó junto a Lucas para conversar. Él, sin saber sobre las reflexiones que ella guardaba en secreto, la miró con curiosidad.
A veces pareces mi hermana, dijo Lucas, sin saber el peso de esas palabras para Isabel. Ella sonrió, conmovida y sorprendida por su sinceridad, y sintió que, de alguna manera, estaba en el camino correcto. Aunque no comprendiera completamente lo que eso significaba, Lucas parecía reconocer en Isabel una figura de apoyo y seguridad. Y en ese instante, ella tuvo la certeza de que haría todo lo posible para que él nunca se sintiera desamparado otra vez. Con la mente puesta en las semejanzas entre Lucas y su hermano, Isabel comenzó a notar cada detalle como si fueran señales de un destino que no podía ignorar. Cada gesto, cada sonrisa, cada palabra traía a la memoria un recuerdo del pasado. Isabel entendía que la vida le estaba dando una nueva oportunidad y no estaba dispuesta a dejarla pasar. Cuidaría de Lucas con todo el cuidado y amor que no pudo darle a su hermano, asegurándose de que él sintiera el apoyo que tanto le había faltado a su propio corazón años atrás. Aunque el futuro fuera incierto, Isabel se comprometió a ser su guardiana, asumiendo la responsabilidad de protegerlo, cueste lo que cueste. A medida que pasaban los días, Isabel sentía que había mucho más por descubrir sobre la vida de Lucas y su pasado. Una tarde, mientras él jugaba tranquilamente con su peluche, se sentó junto a él, tratando de crear un ambiente seguro para conversar. Sabía que el niño cargaba con dolores y secretos, y que si él iba a abrirse, sería poco a poco, cuando estuviera realmente listo. Observando la mirada pensativa de Lucas, Isabel sintió la necesidad de preguntarle sobre la figura paterna en su vida, esperando que su respuesta le ayudara a entender más sobre su historia. «Lucas, ¿recuerdas a tu papá?», preguntó en un tono suave y acogedor. Lucas la miró, dudando por un momento. Parecía buscar las palabras, como si intentara recordar algo que no estaba completamente claro en su mente. Después de un breve silencio, finalmente respondió en voz baja. «Mi papá murió cuando yo tenía solo 1 año, así que no lo recuerdo. Mi hermano tenía 3, así que él tampoco recuerda mucho». Isabel sintió un nudo en el pecho al escuchar esas palabras. El hecho de que Lucas hubiera crecido sin la presencia de un padre explicaba mucho sobre su independencia precoz y la fuerte conexión que tenía con su hermano, quien había asumido el papel de protector desde muy pequeño. Al notar la vulnerabilidad en la mirada de Lucas, Isabel tocó suavemente su mano, transmitiéndole un cariño silencioso. Sabía que el niño había cargado una carga emocional muy grande para su edad, y que la pérdida de su padre era solo el comienzo de una serie de desafíos. Lucas continuó hablando, con la mirada distante. «Mi mamá siempre decía que mi papá era una buena persona y que nos quería mucho. Pero yo nunca supe lo que es tener un papá. Creo que mi hermano era el que cuidaba de mí, como lo haría un papá». Isabel contuvo el impulso de abrazarlo en ese momento, sintiendo la profundidad de la ausencia que él cargaba. A medida que avanzaba la conversación, Isabel se dio cuenta de que Lucas hablaba de su madre con respeto y un toque de nostalgia. Pero cuando el tema era su padre, había una ausencia aún mayor. Era como si él llevara consigo un vacío silencioso, algo que ni siquiera él sabía cómo llenar. Isabel comprendía ese vacío y sentía que parte de su papel allí era darle a él alguna sensación de pertenencia y estabilidad, aunque fuera temporal. Decidió que, mientras pudiera estar a su lado, trataría de llenar algunas de esas lagunas, brindándole la seguridad que tanto le había faltado. En los días que siguieron, Isabel notó que Lucas comenzaba a hablar un poco más sobre la relación que tenía con su hermano. «Él siempre decía que algún día cuidaría de mí como mi papá lo haría. Pero creo que él tampoco sabía cómo era tener un papá. Solo sabíamos cuidarnos el uno al otro», contó Lucas, con una sinceridad que tocó profundamente a Isabel. Hablaba de su hermano con un cariño silencioso, una mezcla de admiración y tristeza que ella comprendía muy bien. En cada conversación sentía que él llevaba consigo el dolor de un pasado que aún lo perseguía. Con cada detalle que Lucas compartía, Isabel comprendía que él y su hermano se habían vuelto inseparables en medio de la soledad. Eran todo el uno para el otro, y ese lazo era lo que lo mantenía fuerte hasta hoy. Isabel reflexionó sobre la ausencia de una figura paterna en la vida de Lucas y cómo eso lo había moldeado. Él había tenido que encontrar el valor y la fuerza para sobrevivir sin la guía y el apoyo de un adulto, lo cual explicaba mucho sobre su personalidad reservada e independiente.
Isabel sentía una mezcla de tristeza y admiración, reconociendo cuánto había soportado Lucas en silencio. A partir de esa conversación, Isabel se propuso como misión personal asegurar que Lucas no sintiera más ese vacío que él asociaba a la ausencia de un padre. Quería ser para él un puerto seguro, alguien en quien pudiera confiar plenamente. Sabía que no podría reemplazar todo lo que él había perdido, pero al menos quería darle la sensación de que ya no estaba solo. Con cada día que pasaba, Isabel se sentía más decidida a llenar el vacío que la vida había dejado en el corazón de Lucas, ofreciéndole una presencia que pudiera apoyarlo y guiarlo. En un atardecer, mientras Isabel terminaba su turno en el hospital, se dio cuenta de que el cuarto de Lucas estaba vacío. Una sensación de pánico la invadió y de inmediato alertó a sus colegas preguntando si alguien había visto al niño. Con el corazón acelerado, Isabel comenzó a buscarlo por los pasillos y las áreas comunes del hospital. Las palabras de Lucas sobre su hermano venían a su mente, y comenzó a sospechar que podría haber huido para intentar encontrarlo. Sentía una mezcla de miedo y angustia, temiendo que él estuviera en peligro. Cuanto más pensaba en ello, más comprendía que el lazo entre los hermanos era profundo y que la añoranza era una fuerza poderosa que lo empujaba a salir de los límites seguros del hospital. Las horas pasaron en una búsqueda incansable, hasta que una noticia perturbadora llegó al hospital. Habían encontrado a un niño herido en una carretera cercana. Isabel inmediatamente sintió un nudo en el estómago y, sin esperar, corrió hacia el lugar indicado. Al llegar, encontró a Lucas inconsciente, con algunos rasguños y su cuerpo visiblemente debilitado. Parecía haberse lastimado al intentar cruzar una calle concurrida, quizás en un intento desesperado por seguir algún instinto o pista. Isabel respiró hondo, tratando de controlar su emoción, mientras un equipo médico lo trasladaba a la sala de emergencia. Su mente estaba llena de preocupación, pero también de un amor incondicional que empezaba a crecer por ese niño. Mientras Lucas era atendido, Isabel permaneció a su lado, siguiendo cada detalle del proceso médico y esperando ansiosa su recuperación. En uno de los exámenes, sin embargo, algo inesperado llamó la atención de los médicos. Un tipo raro de rasgo genético que aparentemente Isabel también compartía. Al principio pensó que era solo una coincidencia, pero una serie de detalles e información comenzaron a surgir y las sospechas tomaron fuerza. Lucas podría, de hecho, ser más que un niño que el destino había puesto en su camino. La posibilidad de que él fuera su sobrino comenzó a tomar forma en su mente, trayendo consigo una oleada de sentimientos. Mientras Isabel intentaba procesar ese descubrimiento, recuerdos de su hermano desaparecido aparecieron como destellos en su mente. Recordó las búsquedas, el dolor de la pérdida y el vacío que sintió a lo largo de los años. Lucas, en muchos aspectos, tenía características físicas e incluso rasgos de personalidad que le recordaban a su hermano. La idea de que él pudiera ser hijo de su hermano despertó en ella una esperanza silenciosa, como si finalmente existiera la posibilidad de recuperar una parte de la familia que había perdido. Pero junto a la esperanza también venía el miedo de confirmar algo que podría impactar profundamente a ambos. Cuando Lucas comenzó a despertar, Isabel se sintió aún más protectora y decidida. Decidió que antes de hablar sobre sus sospechas, necesitaba estar segura y asegurarse de que él estuviera bien. Se acercó a él, sosteniendo su mano con ternura. «Estás a salvo ahora, Lucas. Estoy aquí contigo», le dijo, sonriendo suavemente para tranquilizarlo. Él, aún confundido y débil, parecía no comprender del todo lo que había sucedido, pero su presencia le traía un consuelo silencioso. Isabel sabía que debía manejar la situación con calma y cuidado, tanto por el bien de él como por el de ella misma. En los días siguientes, Isabel buscó información sobre el pasado de Lucas y las posibles conexiones que lo unirían a su propia familia. Las evidencias comenzaron a acumularse y cada descubrimiento parecía ser una pieza de un rompecabezas que finalmente empezaba a encajar. Isabel sentía una mezcla de alegría y nerviosismo al pensar en la posibilidad de que Lucas fuera realmente su sobrino. En su corazón ya había un gran amor por él, pero la idea de ser su verdadera tía hacía que esa conexión fuera aún más especial e intensa. No quería adelantarse, pero sabía que pronto tendría que enfrentar la verdad.
Con las nuevas evidencias en sus manos, Isabel empezó a reflexionar sobre cómo la vida los había unido de una forma tan inesperada. Lucas no era solo un niño perdido, era una conexión viva con un pasado que ella creía perdido para siempre. Mientras esperaba los resultados finales que podrían confirmar o no su parentesco, Isabel decidió que, independientemente de la respuesta, estaba dispuesta a luchar por él. Lucas ya era parte de su vida y, de alguna manera, representaba el reencuentro con su propio hermano. Ese pensamiento le daba fuerzas y renovaba su compromiso de garantizar un futuro seguro y acogedor para el niño. Tras la recuperación de Lucas y los descubrimientos sobre su posible parentesco, Isabel sintió que algo profundo dentro de ella despertaba. Ahora, el deseo de encontrar al hermano de Lucas, que también sería su sobrino, la impulsaba a actuar de una manera que jamás hubiera imaginado. Al mirar al niño, sentía una mezcla de alegría y una nostalgia inexplicable por el hermano desaparecido. La idea de reunir a los dos hermanos se convirtió en una misión, casi una necesidad vital, como si fuera la única forma de darle a Lucas la base familiar que tanto merecía. Con el corazón lleno de determinación, Isabel decidió iniciar una búsqueda, aunque no supiera exactamente por dónde empezar. La primera etapa de su investigación fue acudir a las trabajadoras sociales y revisar los registros que pudieran indicar el paradero del hermano mayor de Lucas. Sin embargo, Isabel encontró poca información, ya que los registros de los niños en situación de calle eran generalmente incompletos y desactualizados. Aún así, no se desanimó. Cada pequeño detalle que descubría era un incentivo para seguir adelante. Sabía que, para Lucas, el reencuentro con su hermano podría significar la cura de muchas heridas. Además, la posibilidad de que ambos fueran parte de su familia le daba fuerzas para continuar, incluso cuando las pistas eran escasas. Isabel dedicó sus horas libres a esta búsqueda, hablando con personas que trabajaban con niños en situaciones similares y tratando de rastrear posibles lugares donde el hermano de Lucas podría haber estado. Descubrió, entre las conversaciones, que era común que los hermanos fueran separados en albergues o incluso en las calles, lo que la dejó aún más preocupada. Sabía que el tiempo era precioso y que cualquier pista podría marcar la diferencia. Cada conversación, cada nombre mencionado, traía una mezcla de esperanza y ansiedad. Isabel se veía consumida por el deseo de reunir a los dos hermanos y de alguna forma reconstruir parte de la familia que ella misma había perdido. Lucas, sin saber sobre las investigaciones de Isabel, mantenía viva la esperanza de reencontrarse con su hermano algún día. En momentos de conversación, hablaba de él con cariño y con una confianza inocente, como si creyera que su hermano siempre estaba cerca, observándolo y cuidándolo desde la distancia. Isabel escuchaba esas palabras con el corazón apretado, pero ahora sentía que estaba en el camino correcto. Sabía que, si lograba encontrar al hermano de Lucas, cumpliría no solo el deseo del niño, sino también una parte de su propio camino hacia la sanación y la reconexión familiar. La búsqueda del hermano de Lucas ya llevaba semanas, y en cada paso Isabel sentía la ansiedad y la esperanza mezclarse en su corazón. En una mañana soleada, mientras conducía por una calle concurrida, algo llamó su atención. Un niño, delgado y con ropa desgastada, estaba parado en el semáforo, ofreciendo dulces a los conductores que pasaban. Isabel redujo la velocidad, observándolo con más atención, pues había algo en su forma de ser que le parecía familiar. Al acercarse, notó la mirada decidida del niño, una mirada que mostraba la fuerza de alguien que ya había enfrentado más de lo que su corta edad sugería. La imagen del niño la conmovió profundamente y sintió un impulso irresistible de detener el auto y hablar con él. Estacionando a un lado, Isabel bajó la ventana y llamó al niño, quien se acercó con cautela. Ella lo saludó amablemente y le preguntó su nombre, esperando que él se sintiera cómodo para conversar. «Me llamo Miguel», respondió el niño, mientras sostenía un paquete de dulces con las manos ligeramente temblorosas. Isabel sonrió y le hizo algunas preguntas sobre su rutina, preguntando por qué estaba vendiendo dulces en lugar de estar en la escuela. «Estoy buscando a mi hermano, se perdió de mí. Necesito ganar dinero para poder encontrarlo», dijo Miguel con una expresión de tristeza que Isabel reconoció de inmediato. Esas palabras fueron suficientes para hacer que el corazón de Isabel latiera con fuerza. Tragó saliva, intentando disimular la emoción.
Sentía una mezcla de alivio y aprensión, como si estuviera frente a la última pieza del rompecabezas. Con el máximo cuidado, continuó la conversación, tratando de descubrir más sobre la historia de Miguel. «¿Y ese hermano tuyo, cómo es?», preguntó, manteniendo un tono suave e interesado. Miguel miró hacia el suelo y respondió con un tono de voz que expresaba nostalgia y esperanza. «Es más pequeño que yo. Siempre he cuidado de él desde que nuestro papá murió. Es todo lo que tengo, ¿sabe?». Isabel sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos, pero intentó mantener la calma. La confirmación llegó cuando Miguel mencionó la pérdida de su padre y las dificultades que habían enfrentado juntos. Isabel, conmovida, comprendió que ese niño era, en efecto, el hermano que Lucas tanto buscaba y del que hablaba con tanto cariño. Sin saber cómo revelarle que había encontrado a Lucas, respiró hondo y tocó el hombro de Miguel con suavidad. «Miguel, conozco a tu hermano. Él está conmigo, a salvo», dijo con una sonrisa que intentaba transmitir consuelo y esperanza. Miguel abrió los ojos con sorpresa, y su expresión mezclaba incredulidad y emoción. «¿Mi hermano? ¿Estás segura?», preguntó casi sin voz, como si temiera que fuera un error. Isabel asintió, explicándole que Lucas estaba bien y bajo su cuidado. Vio cómo la expresión de Miguel se transformaba en una mezcla de alivio y emoción difícil de contener. Miguel, con los ojos llenos de lágrimas, sonrió por primera vez desde el inicio de la conversación. Apenas podía creer que, después de tanto tiempo y de tantas noches de búsqueda y preocupación, finalmente podría reencontrarse con su hermano. Isabel lo invitó a subir al auto y le aseguró que lo llevaría directamente hasta Lucas. Durante el trayecto, Miguel compartió pequeñas historias sobre cómo él y Lucas habían sobrevivido juntos. Cada palabra fortaleciendo el vínculo que Isabel ya sentía con esos dos hermanos. La emoción de Isabel crecía a cada momento. Estaba a punto de reunir dos vidas que, a pesar de todo el sufrimiento, habían mantenido viva la esperanza de reencontrarse. Sentía que era una respuesta del destino, el cierre de una búsqueda que no solo traía a los hermanos de vuelta, sino que también le ofrecía la oportunidad de redescubrir su propia familia. Cuando llegaron al hospital, Isabel guió a Miguel hasta la habitación donde estaba Lucas, y al abrir la puerta, los dos hermanos se miraron por un momento antes de correr hacia el otro, abrazándose con una intensidad que las palabras no podían describir. Después del emotivo reencuentro entre Lucas y Miguel, Isabel sintió que una nueva misión la esperaba. La alegría de ver a los hermanos juntos no eliminaba la necesidad de asegurar que pudieran permanecer unidos en un ambiente seguro. Además, una parte de su corazón ansiaba respuestas definitivas. ¿Era realmente posible que esos niños fueran sus sobrinos? La conexión era demasiado fuerte para ser una coincidencia, y los rasgos familiares estaban presentes en cada gesto, en cada mirada. Isabel sabía que necesitaba confirmar sus sospechas de una vez por todas. Así, decidió solicitar una prueba de ADN con la esperanza de finalmente revelar la verdad. En los días que siguieron, Isabel cuidó a los hermanos de cerca, dedicándoles su tiempo con esmero y cariño. En uno de esos momentos, Lucas le tomó la mano y la miró con un brillo de esperanza en sus ojos. «¿Te vas a quedar con nosotros, verdad? No nos vas a dejar, ¿cierto?», le preguntó con la voz llena de emoción. Isabel sonrió y con un toque cariñoso respondió: «Nunca los voy a dejar. Ahora que los encontré, estoy aquí para lo que necesiten y nada nos separará». Miguel, que observaba en silencio, pareció aliviado. Sentía que Isabel era la figura maternal y protectora que siempre había deseado para Lucas y para él mismo. Sin embargo, Isabel sabía que debía seguir los protocolos y que luchar por la custodia de los niños no sería sencillo. Se preparó para enfrentar la burocracia y los requisitos legales necesarios para asumir la responsabilidad oficial de los hermanos. Su determinación era inquebrantable, pero al mismo tiempo el proceso la hacía revivir el dolor por la desaparición de su hermano, un misterio que permanecía sin resolver. Los recuerdos de aquel día fatídico volvían en destellos de tristeza y angustia, pero Isabel intentaba alejarlos, concentrándose en la alegría de haber encontrado a los hijos de su hermano. Sabía que este reencuentro era una forma de reconstruir lo que se había perdido. Después de algunas semanas de espera, los resultados de la prueba de ADN finalmente llegaron.
Con las manos temblorosas, Isabel abrió el sobre, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. La confirmación estaba allí, en blanco y negro. Lucas y Miguel eran de hecho sus sobrinos, los hijos de su querido hermano. Respiró hondo, sintiendo una oleada de emoción recorrer su cuerpo. Miró a los niños, que jugaban en el jardín del hospital, y las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro. Era como si el tiempo hubiera retrocedido, y una parte de su familia, que creía haber perdido para siempre, estuviera frente a ella, viva y lista para un nuevo comienzo. Decidida a luchar por la custodia, Isabel reunió documentos y testimonios que demostraran su vínculo emocional y biológico con los niños. En una de las audiencias, el juez la miró con seriedad mientras ella contaba su historia y expresaba su deseo de cuidar de sus sobrinos. Sé que sus vidas han sido difíciles, pero estoy aquí para darles un hogar seguro, una vida llena de amor y protección. Ellos son la única familia que me queda, y haré todo lo necesario para que podamos estar juntos, afirmó Isabel con una voz firme y llena de convicción. Lucas y Miguel estaban a su lado, sosteniendo sus manos, como si supieran que aquella mujer era su refugio seguro. Después de una serie de entrevistas y verificaciones, Isabel recibió la noticia de que su solicitud de custodia sería analizada con detenimiento. Los días que siguieron estuvieron llenos de tensión y expectativa, pero Isabel nunca dejó de creer que el destino los había unido por una razón. Mientras esperaba la decisión, dedicó todo su tiempo a crear un ambiente de estabilidad y amor para Lucas y Miguel. En una conversación con Miguel, él le preguntó, casi en un susurro, ¿crees que nuestro papá nos vería ahora? ¿Que está feliz de que te hayamos encontrado? Isabel le tomó la mano y respondió, con los ojos llenos de lágrimas, «Estoy segura de que sí, Miguel, y estaría orgulloso de ustedes por haber sido tan valientes». Finalmente llegó el día de la decisión y el juez anunció que Isabel estaba oficialmente capacitada para asumir la custodia de los niños. La felicidad de Isabel era indescriptible. Abrazó a sus sobrinos con fuerza mientras Lucas susurraba en su oído, «Sabía que no nos ibas a abandonar». Miguel, por su parte, contenía las lágrimas, pero su sonrisa reflejaba la gratitud y el alivio de finalmente poder llamar a alguien su familia. Para Isabel, ese momento era el inicio de una nueva etapa, en la que podría cuidar de ellos y ofrecerles el hogar que siempre había soñado para sus sobrinos. Aunque el misterio sobre la desaparición del hermano de Isabel permanecía sin solución, ella sentía que, de alguna manera, él estaba presente en la vida de los hijos que había dejado. Encontrar a Lucas y a Miguel fue un milagro que trajo luz a su mundo, un renacer de la esperanza y del amor familiar. Isabel sabía que tendría desafíos por delante, pero estaba preparada para enfrentarlos. Ahora tenía una nueva misión en la vida: asegurar que los niños crecieran en un hogar lleno de amor, seguridad y dignidad. ¿Te gustó esta historia? Entonces no olvides suscribirte al canal para seguir disfrutando de más contenidos emocionantes. Activa la campanita para ser el primero en enterarte cuando haya un nuevo video.